Voy a comenzar poniendo mi presentación y dando inicio a la temática para la que propuse y estoy convocada, y la verdad que me ha dado muchísima ilusión poder prepararla para este espacio en particular. Pensar y actuar como propietarios custodios, ¿no? Y custodios de un futuro. Entonces, primeramente me gustaría hacer como una pequeña encuadre o marco del cual doy reconocimiento y por qué me encanta trabajar con las empresas familiares. Porque la verdad es que las empresas familiares han mostrado, por lo menos me muestran constantemente, que actúan con valor. Muchas actúan con valor. Son valientes. Son valientes como familias y como empresarios. Y ambas características juntas las potencian, ¿no? Entonces, por eso esta frase de la continuidad requiere actuar con valor, profesionalidad y visión de futuro, me pareció que es muy apropiada para las familias empresarias que realmente así lo viven y así lo hacen, ¿no? Y de alguna manera el tópico o el tema que se eligió para esta tercera jornada hace un reconocimiento por esto. El otro punto que me parece importante en esta primera apertura es del tema que voy a desarrollar, pone este foco fundamentalmente en el cartel principal, ¿no? La generación predecesora, la generación que antecede al futuro, a la siguiente generación, tiene que tomar esto como mensaje. Su principal misión es construir el puente. Es una misión que muchas veces, de las cuales está implícita, está en nuestro, la respiramos, pero la tenemos que hacer explícita y pragmática. Y por último, me parece que también algo de lo que, bueno, mucho se estuvo hablando ayer y se va a continuar seguramente hoy, es evitemos caer en las trampas de la empresa familiar. La verdad es que con muchos años que tiene la disciplina de empresa familiar, el conocimiento en familias empresarias, en las buenas prácticas con las que hoy ya se cuenta para favorecer la riqueza intergeneracional, para favorecer la construcción de legados y de éxito empresarial con armonía familiar, me parece que hace que esto ya no nos podamos permitir, y me atrevo a decirlo en estos términos, caer en las trampas, ¿no? Así que a partir de aquí quiero entrar en por qué elegir este tema de qué es el propietario custodio. Y lo elegí inspirada en este mensaje, ¿no? ¿Cuál es el ideal? ¿Cuál es el aspiracional al que la familia empresaria que con filosofía de excelencia, de querer llevar adelante su empresa y su familia con las mejores prácticas, se puede inspirar? Por un lado, en estos 4 puntos, ¿no? La preservación del patrimonio familiar, alcanzarla con una filosofía de propietario custodio, que es de lo que vamos a hablar hoy. Esto también tiene que ir interrelacionado, coherente, con crear y mantener una empresa sana, a lo largo de las distintas generaciones, en todo momento, con la dimensión competitiva, lo cual hace que la expertise o la profesionalidad, el desarrollo de las competencias empresariales siempre tienen que estar en revisión y en constante mejora, ¿no? Tener una familia unida. Esto como cohesión familiar
favorece, por ahí no lo da, pero lo favorece mucho a alcanzar un accionariado responsable. Y por último, cuidar el compromiso a través de las generaciones. Muchas veces el destacado de mención del compromiso, y qué representa compromiso, ¿no? En cada una de las generaciones y intergeneracionalmente, lo que recién planteaba como la misión de construir los puentes, es clave, ¿no? Así que bueno, desde esta inspiración que me produjo esta máxima como de los 4 puntos hacia la excelencia, es que escogí pensar en esto, ¿no? El propietario custodio, y custodio del futuro. Y para mí, ¿qué es pensar en estos términos? Es darnos cuenta de que muchas veces hay como un conocimiento colectivo o que en la sociedad solemos entender que herencia es aquellos conjuntos de bienes, derechos y obligaciones que nos transmite una persona a otra, ¿no? O a otras, o a varias, de una a varias o de una a una. El tema es que este concepto muchas veces de propiedad que se hereda o propiedad que se transmite es limitado cuando hablamos de empresa familiar. Incluso hasta me atrevería a decir que es limitante. Porque tenemos que comprender que la empresa familiar, el propietario custodio, toma conciencia o hace conciencia de la subjetividad familiar, de que lo que le están transmitiendo en vida y después como herencia, cuando la generación antecesora ya no se encuentre, es una subjetividad. Y también esto lleva a pensar que en esa subjetividad familiar, en ese modo de entender la realidad en la que operan, está configurado el que la empresa familiar te corre por las venas, el que vivís un proceso sociohistórico y que te ha desarrollado psicosocioemocional de una manera determinante. Y eso muchas veces viene con todo el compendio de rasgos de identidad, de cultura, de modos de hacer y de entender la realidad en que la familia se relaciona con la empresa y es influenciada o impactada por la empresa también. Entonces, si pensamos que el traspaso de la propiedad se traspasa y que uno puede ser en eso de propietario futuro o propietario actual, el deseo de ser custodio. El deseo de ser custodio es un llamado, es estar llamado a recibir y a su vez a transmitir un legado. Y cuando uno está llamado ya toma una posición distinta, ya se plantea el acontecer de manera diferente. El impacto en lo que pensamos y en cómo lo pensamos ya empieza a ser distinto. Y a partir de aquí, como último punto de esta reflexión de qué es pensar como propietario, como propietario custodio del futuro, a muchas familias empresarias les representa de manera significativa el entender que es lo que reciben es un préstamo de la siguiente generación. Lo recibo, lo administro y lo transmito. Entonces, es tomar de esta filosofía de pensar, es pensar en más como, la persona piensa más como administradora de aquello que desea custodiar, que como usuaria sin compromisos a futuro.
Entonces, desde estas reflexiones con las que pienso la propiedad, el pensar del propietario custodio, quiero mostrarles un poco que cuando hablamos en estos términos de custodiar algo, en estos términos de plantarse o saberse un propietario actual o futuro, pero con filosofía de custodio, lo que primero tenemos que darnos cuenta es que hay un reconocimiento, hay un valor especial en esto, ¿no? Un reconocimiento a lo que somos como familia empresaria, a la empresa y al patrimonio familiar que tenemos. Y este reconocimiento, reconocerlo como algo especial, reconocernos como algo del cual nos podemos sentir privilegiados, o con gratitud, o con reconocimiento, hay una apreciación de los valores, que llevaron a esta familia, o a la familia con la que hoy uno ha nacido, ha crecido, está conviviendo. Esos valores muchas veces que tienen que ver con el saber hacer, el valor del esfuerzo, de la laboriosidad, el valor de la generosidad, los valores que muchas veces tienen que ver con la integridad, con la prudencia, con valores de hacer las cosas de la mejor manera que se pueda, con calidad, con responsabilidad en cuanto al compromiso para con terceras partes. Toda esa apreciación de valores hace a este reconocimiento. El propietario custodio también se caracteriza porque puede alcanzar a hacer una valoración apreciativa del pasado, o de la contribución que nuestros antecesores nos han permitido o nos han hecho para que hoy podamos tener este presente que reconocemos y que apreciamos. Entonces, estos dos puntos me parece que son importantísimos cuando uno los puede ver en ejemplos de familias empresarias. Estoy en una familia empresaria colaborando con una tercera generación, están en el sector salud y están abriéndose, o hay un anhelo, un deseo de que la tercera generación, incluso si busca otros horizontes que no sean en su mismo sector de expertise, enhorabuena que así sea. Y algo que me dijo uno de los jóvenes de la tercera generación, me dio muchísima inspiración o muchísimo tacto a que realmente están con esta filosofía de propietarios custodios. Me dice, los valores que tenemos en nuestra empresa, y cuando yo trabajo acá y estoy trabajando, me siento realizado, me siento feliz, me siento satisfecho. Incluso me siento privilegiado, porque muchas veces siento como que los valores que se respiran acá no son muchas veces los valores que están en nuestra sociedad o en otras empresas. Entonces, qué importante esto de reconocerlo, ¿no? De reconocer que ahí siempre se trabaja sobre el buen ambiente o el clima, y las buenas relaciones interpersonales, la apertura, la excelencia, la disciplina, el orden, la organización, el respeto. Bueno, parece que este joven que me decía esto de la tercera generación hacía una apreciación de los valores de su familia que son muy importantes. También el reconocimiento de cómo sus abuelos, uno de sus abuelos ya no está fallecido, pero su abuela sí, el reconocimiento de cómo ellos han empezado el proyecto, cómo los padres de esta tercera generación
que es la segunda, lo está desarrollando, lo está encauzando, lo está madurando y fortaleciendo, también ahí te das cuenta en esta familia empresaria cómo son propietarios custodios. Y algo que no es menor, apreciar como algo muy bueno el motivo por el cual los antecesores lograron que la empresa y el patrimonio trascendiera sus vidas. Trascendiera sus vidas. Esta empresa que les cuento, que es del sector salud, para ellos es un compromiso y es un propósito de vida de esta familia, que en la ciudad en la que ellos están tengan tan buena excelencia en su servicio de salud como un ciudadano de su comunidad lo encontraría en Buenos Aires, o en una de las principales clínicas privadas de una ciudad metropolitana, ¿no? Pero hoy hay un motivo, una motivación de esos fundadores, de ese compromiso con ponerse al servicio con la salud que prestan y con empatizar con lo que el paciente viene a buscar y por qué les necesita. Hay una humanización en la familia que trasvasa a lo empresarial y que les trasciende a ellos. Entonces, esto está arraigado en lo que es pensarse y saberse desde la filosofía de propietario custodio. Pero para hablar de propietario custodio, ya sea propietario actual o futuro, tenemos que, ¿propietario de qué? ¿Entendemos todos qué es el patrimonio familiar? Nuestra disciplina y nuestra especialidad, a lo largo de todos estos años en los que se está creciendo y desarrollándose cada vez más aceleradamente, ha hecho una alusión y ha hecho un enfoque de entender que la particularidad de ser empresa familiar, el término familiar como sustantivo, lo asocian con algo que tiene que ver con los recursos que se generan por ser empresa familiar. Entonces este es el conjunto de recursos que son distintivos de una empresa como resultado de la implicación de que en esta está la familia, ¿no? Si estamos pensando siempre en un corto plazo son 20 años, un mediano plazo son 50 años, son procesos evolutivos que tiene la empresa familiar en la que la construcción de recursos genera una distinción, una especificidad que es digna de reconocer y entender, ¿no? Y cuando hablamos de esos recursos, nos estamos haciendo referencia a lo que es el capital financiero, el capital humano, el capital estructural, organizativo, el capital social, intelectual, emocional, espiritual. Hay una multiplicidad de capitales que administra la familia y que dan como resultado unos recursos que la hacen diferente. Cuando las familias hacen recuento y reconocimiento y ponen atención en la diversidad de estos capitales, aprenden a gestionarlos y hacen una gestión muchísimo más eficiente. ¿Y por qué? Porque logran superar, encontrar las respuestas a estas preguntas. ¿Cuáles de todos estos múltiples capitales son los que sustentan las ventajas competitivas en el largo plazo? El capital, muchas familias empresarias, o algunas con las que muchas no, algunas con las que estuve en este último tiempo, desde la pandemia hasta parte, trabajando, muchas han hecho muchísimo reconocimiento del capital social en el que operan,
que les ha favorecido, les ha sostenido, ha hecho como una red de contención a cambios y turbulencias que han tenido de otra índole, estructural o económico. El capital intelectual, el know-how, el conocimiento, la expertise, la profesionalidad en lo que saben, en hacer. Es impresionante cómo esto también se avanza en una ventaja, se reluce en una ventaja competitiva. Entonces, cuando todos estos capitales y estos recursos, uno los puede, hasta podría ponerlos en palabra de que pueden significar una cultura de familia empresaria, un modo de ser y hacer que tienen como familia empresaria, da muchísimo lugar a potencialidades. ¿Se me está escuchando bien o se me corta un poco, Juan Carlos? Se está cortando un poco, Natalia. Sí. Se está cortando un poquito. Ok, sí, por eso, porque me parecía que había como un delay, como algo que llegaba, ahí me parece que volví. Bueno, sigo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que me parece de relevancia poner en común si nosotros podemos reconocer que el pensar como propietario custodio es de trascendencia, es de importancia a la perdurabilidad, es de importancia a la capitalización como familia empresaria, como patrimonio familiar? Tenemos que, a la hora de intentar llevar ese pensamiento a la acción, al cómo actuar, tenemos que entender que hay estas 5 claves no las tenemos que nunca sacarle la vista o perderle la atención, ¿no? Una de las actuaciones que se ven más destacadas es la de la planificación. Es esencial estar planificando y revisando nuestros planes. Hablamos mucho en tanto ayer y seguramente todos los que estamos acá estamos sensibilizados con la incertidumbre. Pero de alguna manera me parece que la planificación en las familias, en las que hay una vocación de largo plazo, en donde hay propósitos que trascienden a las personas, y las personas tenemos un ciclo de vida, y yo les digo que el corto plazo son 20 años. Entonces, la planificación ya incluso se concibe desde otro lugar. Otro de los tópicos es respetar los desafíos, las trampas. No se puede evitar la sucesión, no se puede no atender a la empresa como una empresa, no se puede confundir capacidad con propiedad. No se puede confundir la caja de la empresa con la caja de la familia. Hay cuestiones que vienen como marcadas y que uno las tiene que aprender a poder aprenderlas cuanto antes mejor, y son respetar los desafíos o evitar caer en las trampas de la empresa familiar. Hay que entender también que en la empresa familiar, a lo largo de su evolución, lo que va siendo cada vez mayor es la diversidad, porque cada vez hay más variables, entre ellas porque somos más miembros los de la familia y con más historia o historias en la familia. Entonces, al desarrollo de administrar o gestionar mayor diversidad de intereses, de necesidades, de conocimientos, de información, de expectativas, tanta diversidad, no podemos obviar que mayor diversidad, pero vamos a trabajar los mismos tópicos de poder, de propiedad, de trabajo, de gobernanza, de sucesión, de contingencias. Esto es clave también entenderlo. Y los otros dos, las otras dos burbujas que yo les muestro acá, tienen que ver con algo que les decía al comienzo.
hay que cuidar y siempre alimentar y mantener vivo el nivel de compromiso de los miembros de la familia. Y cuando digo nivel de compromiso, hago el apunte de que es los diferentes niveles de compromiso, porque vamos a tener diversidad en los niveles de compromiso, pero compromiso al fin por parte de todos sus integrantes. Compromisos que también van a ser desde la diversidad de los individuales, desde las ramas familiares, desde lo empresarial con sus implicancias y desde lo patrimonial. Y lo que es indiscutible o indispensable, que no podemos, y que cada vez las familias, también nosotros notamos que cada vez también reciben mejor y perciben y buscan, es trabajar sobre la comunicación que tienen, cómo son sus relaciones interpersonales. Llego acá solamente, o por lo menos tratando de hacer un apunte, una mención de que todo esto que vamos a realizar de propietario custodio tiene que ver con cambiar o modificar o mejorar nuestro mindset, nuestro modelo mental, porque vamos a alcanzar nuevos resultados y porque para transformarnos, alcanzar esta filosofía de propietario custodio, vamos a poder desarrollar más capacidades. Pero, ¿por qué fundamentalmente nosotros como consultores de empresa familiar siempre nuestro ámbito nuestro foco de trabajo y de desarrollo va desde la familia y en las relaciones y en las dinámicas de familia para incidir o para impactar en la empresa y en la propiedad? Porque es desde estas dinámicas y desde este mindset de la familia desde donde se desarrollan las capacidades para transformar la realidad, para poder identificar una realidad que buscan y que quieren que se transforme. Entonces, para poder desarrollar las competencias nuevas que necesitan, ¿no? Para generar nuevas interpretaciones incluso de una nueva realidad con la que también se enfrentan, ¿no? Y mucho más, pero siempre desde la familia. Como para ir cerrando, porque también veo los tiempos, a ver, yo les quería traer cómo nosotros trabajamos la filosofía de propietario custodio en el pensar y en el actuar. Y en el actuar, muchas veces esto lleva a plantearlo y a desarrollarlo, a materializarlo desde el Consejo de Familia. Entonces tenemos que conocer desde un Consejo de Familia cuáles son las funciones principales. Las funciones principales de todo Consejo de Familia son 3, pero de estas 3, cada familia va a desarrollar aquella que vaya necesitando o con la cual vaya pudiendo encauzar mejor su desarrollo futuro o desarrollo del futuro. Las 3 funciones son de educación e información, de gobierno y de cohesión. Cuando hablamos de información y educación, los miembros de la familia de manera estratégica, de manera bien analizada y bien definida, tienen que recibir información y tienen que prepararse, tienen que formarse como propietarios actuales y futuros. ¿Y prepararse en qué? En temas de empresa y en temas de patrimonio. Muchas veces, aquí resalto por ahí un apunte por la negativa, para evitar algo que muchas veces genera un poco de resistencia, o para anunciar algo que muchas veces genera algo de resistencia y que obviamente que lo interpreto y que por eso lo pongo en evidencia. Es que cuando la información llega a este espacio que promueve y que organiza el Consejo de Familia, no es para que la familia o para que estos representantes que están en el Consejo de Familia hagan vigilancia, sino para que tomen conocimiento y puedan elaborar los juicios de valor y los juicios de preparación en tanto a los roles con los que van a tener que desempeñarse en los otros espacios.
Cuando hablo de gobierno, otra de las funciones del Consejo de Familia es, una de las, muchas veces los comienzos que hacemos es, cuando empezamos los procesos de protocolo, muchas veces son la germinación del Consejo de Familia, ¿no? Es ese grupo con el que hacemos el protocolo. Pero si no fuera este caso, la gobernanza que hace el Consejo de Familia tiene que ver con las reglas, tiene que ver con la configuración del funcionamiento de los espacios donde se toman decisiones, tiene que ver con el poder formar y el poder definirle a los propietarios cuáles son esas reglas de saberse bien accionista o saberse desempeñar en el rol de accionista. Y lo que tiene que ver con cohesión es trabajar los valores, no solamente identificarlos, sino transmitirlos, vivenciarlos, mantenerlos con vigor, muchas veces transmitir historia, mantener ritos o rituales que hagan a la cohesión, hagan al compartir, al sentido de pertenencia, al desarrollo de la propiedad emocional, que se pueda configurar de manera natural, por decirlo así, las visiones compartidas, natural en el sentido de que fluya, de que salga como algo buscado por los mismos participantes de la familia. Y mantener también relaciones intergeneracionales constructivas, colaborativas, de aporte, de complementariedad. Por último, decirles que para nosotros poder desarrollar este tipo de proyectos con familias empresarias, para acompañarlos en cómo desarrollarse con lo que yo les planteaba al comienzo de ideal, y con esta filosofía de propietarios custodios, nosotros realizamos el diagnóstico, el conocimiento de la familia, el poder también en esta fase de inicio de los procesos con los que empezamos a trabajar con ellos, el crear las condiciones para el inicio de estos proyectos, como el Consejo de Familia. Muchas veces las condiciones todavía no están del todo dadas, entonces hay que generar una preparación. Creamos con la familia el diseño, la formulación de cómo va a ser su consejo de familia, su espacio o su definición de gobernanza, o de las funciones que alguna de estas tres, o las tres que recién les mencionaba, pero tiene que ser algo muy a la medida de la familia. Y después también contribuimos con que el proyecto que hacemos con ellos se quede también con la definición de los planes anuales, cómo seguir año a año, aunque las consultoras ya no trabaje con ellos en el Consejo de Familia, año a año ellos toman una musculatura, hacen un aprender o un desarrollo de capacidades para mantener esto en vigor. Comenzamos muchas veces en esta primera instancia de conocimiento y de crear las condiciones con reuniones con los propietarios actuales y futuros, realizamos PDA, cuestionarios, trabajamos sobre la simulación de situaciones, mapeamos las respuestas que nos dan. Al fin, todo en esta etapa lo que busca es capturar emergentes, analizar las fortalezas, analizar los puntos de mejora que pueda tener la familia, entender las capacidades que tienen, y capacidades que muchas veces tienen y no se reconocen, y a veces es como pulir un diamante en bruto, y es muy, muy interesante. Pasado el punto este, lo que hacemos es con las familias generar la formulación de iniciativas. Coordinamos actividades de alguna manera para poner definición de estructuras, de funciones. En algunos armamos el comité junior, en otros armamos un comité de siguiente generación, o en otras trabajamos un proyecto de profesionalización. Vamos viendo cómo podemos acompañarles en el desarrollo según lo que ellos vean, pero siempre con un Gantt, con un cronograma, con una buena definición de lo que se está buscando conseguir. Es un trabajar
que tiene que tener siempre una mirada estratégica y de largo plazo. Y terminamos, un poco buscamos que el resultado que nos esté dando es definición de planes anuales para esta familia empresaria, con responsables, con planes de acción, cronogramas, distintos tipos de reuniones y qué es lo que se espera de cada una de ellas, eventos, y bueno, y un poco los tableros de indicación. Todo esto no lo hacemos, ya voy cerrando, Juan Carlos, esto no lo hacemos con un solo profesional, sino que en CAPS lo que hacemos es trabajar interdisciplinariamente, ustedes ya lo han visto seguramente por las otras ponencias, pero el trabajo interdisciplinario es el que da la riqueza del resultado del trabajo. Y cerrar con esto y decirles que, un poco lo que dice, ¿qué es lo más importante? ¿El viaje o el destino? La compañía, señor. Un poco, hagamos que nuestra familia empresaria sea la mejor compañía para ese futuro que queramos crear. Gracias.